Bienvenidos a Periodistas, el podcast de periodistas hablando de periodismo. Hoy tenemos al primer invitado famoso de este podcast. Dios mío, qué mal. Lo siento, pero es así. Javier Ruiz, bienvenido. Qué triste etiqueta. ¿Qué tal? Bueno, encantado de estar. Encantado. Oye, nos alegra un montón que estés aquí pasando un ratillo con nosotros. Y bueno, que seas famoso no te exime de cumplir las normas y las reglas de este podcast, y consiste en que me empieces a contar por qué te decidiste dedicar a esta profesión. Venga, famoso es Piqueras. Piqueras es la persona con la que no te puedes sentar a tomar un café porque todas las señoras quieren hacerse fotos con él. Eso es ser famoso. Así que no, famoso no. 2. ¿Por qué me metí en esto? Sinceramente, yo sé que todos, seguro los que pasan por aquí, te cuentan, no, fue por vocación. Lo mío fue por vocación, de verdad. Yo empecé queriendo ser periodista en lo que entonces era EGB, que ahora mismo no quiero ni saber cómo de viejo me hace esto, pero en sexto el profesor de clase puso en marcha una especie de pequeño periódico allí. Y me gustó tanto aquello que yo ascendí de redactor a director del periódico. Yo digo que de redactorpe a directorpe, entonces. Pero aquello me despertó la curiosidad, la pasión, y me gustó mucho la profesión. Tanto que con no sé qué años se tenían cuando uno estaba en sexto, creo que eran 11 o 12, pensé que ya no quería ser policía, que era lo que quería ser, hacer justicia, para pasar a querer ser periodista y hacer justicia de otra manera. Y desde entonces hasta hoy, ¿eh? Pero eso te quedaba un montón de tiempo hasta llegar a la universidad, hasta empezar a tener cómo pasan esos años de instituto, y entiendo, y cómo ya, el instituto entiendo que fue ya directo a querer hacer periodismo. Sí, no, de hecho, todo el bachillerato, todo, en fin, los años que llegan son para ser periodista. Y empiezas a conocer a los que en ese momento son tus ídolos de profesión, y en este momento siguen siendo tus ídolos de profesión. Yo digo que en aquellos momentos yo conocía pues a los que eran grandes directores de medios, grandes directores de... Y yo digo en esto, me vais a perdonar, pero y a Iñaki Gabilondo. Pero yo lo que digo es, yo durante toda mi vida, y esto él lo sabe, yo lo digo y no me avergüenza, yo no he querido ser periodista. Yo he querido ser Gabilondo. O sea, esta es la verdadera razón de ser de quien a veces se sienta ante el micro. Y yo, pues esto, seguí durante muchos años a Iñaki en aquel momento. ¿Estudiaste periodismo? Porque hay muchos periodistas que no estudiaron periodismo. De hecho, bueno, tienes compañeros en la SER ahora mismo que, pues, Ángel Barceló, por ejemplo, que no. ¿Tú estudiaste la carrera de periodismo? Yo lo hice al revés. Yo creo muy poco en la denuncia de intrusismo. Aquí vamos a ser poco políticamente correctos. Todos los periodistas decimos, no, intrusismo, y creo muy poco yo en esa denuncia, porque yo vengo de otra tradición. Yo creo que quien sabe comunicar y tiene cierta especialización y se forma en periodismo, en comunicación, puede hacerlo, y puede hacerlo también como un periodista, y creo que un periodista se puede especializar después y puede hacerlo también como un técnico, un economista, un abogado. Yo lo hice así. Yo hice primero periodismo, luego estudié Derecho, dejé varias asignaturas que esta es la segunda de vergüenza, la primera la del famoso, la segunda es esta, todavía tengo pendientes, pencadas de Derecho que no he terminado, y luego estudié Economía en Estados Unidos, con lo cual yo entré por la puerta del periodismo y seguí por la puerta de la especialización. A mí me da igual cuál sea el orden de los factores, de verdad creo que no altera el producto, pero sí creo que es necesario eso, cierta especialización, cierta formación, saber de algo antes de empezar a hablar de algo. Ya. La experiencia en Estados Unidos, ¿cómo fue? Porque entiendo que aparte de formarte en economía, el ejemplo de los medios, sobre todo si te interesaba el mundo, debía ser tremendo poder ver la prensa norteamericana de primera mano. Mira, ¿qué aprendiste a partir de esa época? Yo tengo un hermano, porque no es un amigo, es un hermano, que dice que su culmen profesional, el tío ahora mismo dirige un espacio en la radio, es, en fin, una persona que le ha ido bien en esto de la profesión, pero dice que su culmen profesional fue que le hicieran la entrevista para ser becario en el New York Times. Que no la pasó,
Pero la entrevista en sí, este fue su culmen profesional. Yo digo que aquello era eso, aquello era esa división. Yo, que soy muy crítico con los medios españoles, creo que todavía no nos hemos dado cuenta de la inversión, la, en fin, capacidad y el compromiso que hay allí. Allí hay una industria periodística, hay una industria de... por entender, porque si a alguien le gusta este mundo, entienda. Sí. Cuando un redactor escribe una pieza me da igual, el New York Times, detrás tiene 1 o 2 fact-checkers, que son personas que simplemente cogen tu historia y comprueban que lo que has puesto de 1996 realmente ocurrió en 1996. No porque desconfíen de ti, sino simplemente porque no se tolera el error. Y hay una industria de la excelencia. Aquí casi cualquier cosa vale. Y lo que importa es la producción en cantidad y no la calidad. Y cuanto más bajamos a nivel de digitales y a otro tipo de medios, pues más lo sufrimos. Con lo cual yo allí aprendí de cierta excelencia periodística, descubres otros ídolos, ves a otra gente y glorificas una cosa que luego cuando llegas y te pega creo que el término técnico es la hostia que te pega la vida, pues entonces descubres que igual aquello estaba demasiado idealizado y que la vida es de otra forma. Pero yo quiero creer en el ideal y necesito creer en el ideal y quiero creer que la excelencia es posible y necesito creer que la excelencia es posible. Con lo cual, Iñaki, y todas estas cosas que me estás preguntando son los destellos de ideal que yo he ido viendo, absorbiendo y a los que yo todavía aspiro. Quizá también la prensa española lo que le pasa es que no tiene tampoco la prensa muy amarillista, quitando la prensa del corazón, prensa así más radicalizada a lo cutre, pero no tiene esa base de prensa amarillista que distingue un poco la prensa seria de la prensa más chabacana. No sé si eso es lo que hace que en España al final esa prensa un poco más ligerita acabe también metiéndose en los medios de comunicación que se suponen serios, o es que simplemente nos falta todavía años y cultura de tradición periodística. Yo creo que el problema no es nuestro. Yo te digo, creo que el problema es de la industria en general. Déjame que te ponga un ejemplo de por qué estoy diciendo esto. El New York Times, que ha publicado las actas, las declaraciones y los impuestos de Donald Trump, ha tenido a 2 periodistas durante 2 años investigando esa historia. 2 periodistas dedicados única y exclusivamente a esa historia, que es una historia que cuando se publica tiene impacto mundial. Pero hay 2 periodistas dedicados 365 días al año durante 2 años solamente a una historia. Esto aquí es inconcebible. En España ninguna industria aguanta esto. ¿Por qué? Porque allí los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, son conscientes de que, primero, son un servicio público, incluidas las televisiones, donde hay una obligación por ley de tener informativos que aquí no existe. Aquí lo hemos visto en las series americanas y nos hemos creído que aquí también es igual. Pero si mañana uno de los canales privados decide no tener informativos, no pasa absolutamente nada. Y ese debate ya está en las televisiones comerciales. Allí hay una cierta, en fin, comprensión de que aquello es un servicio público. Así que hay esa primera diferencia. Y segunda diferencia, allí se entiende que los medios de comunicación no son máquinas de dar retornos y dividendos y dineros a tasas de doble dígito. Eso lo hace la banca de inversión. Los medios de comunicación son medios que, si funcionan bien, el New York Times funciona extraordinariamente bien, ganan dinero, pero no ganan paladas de dinero. Y aquí queremos que los medios de comunicación ganen barbaridades de pasta. Y eso es muy difícilmente compatible con el rigor, con la calidad, con la calma y con el chequeo. Todo eso, las prisas, son las que hacen que efectivamente un redactor produzca 3 en lugar de una historia. Así que creo que lo que tenemos aquí no es un problema de los redactores ni de los periodistas. Todos sabemos cuando nuestra historia está cerrada y cuando está bien. Y todos sabemos cuando la frase de un editor que a mí me lo ha dicho más de una vez, que es: Javier, todavía no lo tienes. Todos sabemos el todavía no lo tienes. Insisto, creo que el problema no es ni de los redactores, ni de los editores, ni de los directores. Creo que el problema está arriba, en los grandes editores, propietarios de medios y accionistas de medios, que se han pensado que este negocio es un negocio para ganar dinero a espuertas.
Y aquí se puede ganar dinero, con la calidad se gana dinero, con la calidad se hace servicio público, pero con la calidad uno no se forra. Y este es el problema, que hay gente que aquí ha creído que los medios de comunicación tienen tasas de retorno como los de la banca de inversión. Y ahora que eso no es así, porque los grandes medios de comunicación, que son los que quizá generan más volumen, o generaban más volumen de negocio, están en una situación muy complicada, ahora un poquito menos, pero bueno, con el son tan débiles que con el coronavirus se hundieron, muchos de ellos. La gente que buscaba ganar mucho dinero con ello y que ya ve que no lo puede conseguir y lo siguen manteniendo, puede ser que tengan otras intenciones de mantener esas cabeceras, presión mediática, económica, política, social. No me cabe ninguna duda. Yo a todos los espectadores y a todos los oyentes y a todos los lectores siempre les digo lo mismo. Y esto no es pasar el platillo, porque de verdad no es pasar el platillo. Pero yo digo, lo mismo que la política es cara y que tenemos que tener políticos con cierta calidad. Si alguien puede escoger entre servicio público o irse a Iberdrola, se va a ir a Iberdrola. No por nada, sino porque Iberdrola le va a pagar 10 veces más. Y estoy hablando de Iberdrola por no hablar de cualquier otro. Sí. Lo mismo que tenemos que tener cierto, en fin, parámetro competitivo en la política y en el servicio público y aspirar a la excelencia en lo público, la libertad de expresión es cara. Nuestro periodismo de calidad es caro. Porque los periodistas de calidad son caros. Y yo siempre le digo lo mismo a la gente que nos ve. La gente que dice, yo por los medios no pago, yo la noticia es gratis. No hay ningún problema. Si no la paga usted, la pagará otro. A lo mejor esa empresa que estamos diciendo que también compra el talento de la política, esa empresa se puede permitir la libertad de expresión. Usted quizás no. Con lo cual, yo digo a la gente que plantea qué hago con mi dinero, le diría, piensen si su dinero ha de financiar o no una libertad de expresión y una calidad democrática, porque esto es invertir en democracia. Y luego, cuando ya hayan llegado a esa conclusión, piensen qué están financiando. Porque yo digo que con el mando a distancia se vota, con el ratón se vota, y con ir a ciertas cloacas mediáticas, no quiero utilizar esa palabra, perdón, porque tiene ciertas connotaciones políticas, a ciertos estercoleros periodísticos, financiar con tus visitas ciertas, en fin, pocilgas periodísticas, también tiene consecuencias. Con lo cual, primero, y en respuesta breve a todo este, en fin, largo periplo hasta llegar aquí. Primero, la libertad de expresión es cara. Segundo, probablemente la tienen que pagar ustedes. Y tercero, si no la pagan, simplemente la financian visitando. Sean ustedes muy conscientes de lo que visitan. No es lo mismo beber agua embotellada con una etiqueta muy clara de una marca que agua de un abrevadero. Sepan ustedes lo que beben, porque eso es como queda su cuerpo democrático. Una de las cosas que me interesaba tenerte aquí es que, aparte de ser un rostro conocido, que comentábamos antes, tu famoseo mal nombrado, discutido y discutible. Pero sí que me interesaba porque eres de los pocos periodistas que salen en televisión que no eres un presentador o un entretenedor, sino que eres periodista que ha acabado haciendo contenidos que sí que además entretienen a la gente y le atraen audiencia. Me gustaría saber cómo es ese paso del periodista que le gusta el periodismo, que estudia economía, que se forma para contar bien las cosas y que luego acaba en la televisión, que a veces da la impresión de que tiene unos rigores por necesidad de audiencia, por la necesidad de que la gente no cambie de canal, que tiene que tenerlo pegado a la pantalla. ¿Cómo es ese proceso del periodista de vocación que acaba quizá en el formato periodístico más rápido, más inmediato? Yo disputo la idea de que la televisión ha de ser liviana. Creo que el público es inteligente y creo que pensar que el público es tonto es menospreciar a tus jefes, porque los que nos ven son nuestros jefes. Y tratar a tu jefe de gilipollas no suele ser bueno. No suele ser bueno. De hecho, suele ser una receta para el fracaso más temprano o más tarde. Porque más temprano o más tarde el jefe se da cuenta de que lo estás tratando de gilipollas. Con lo cual, yo no soy partidario de esto. Creo que la gente se da cuenta de cuando le estás tomando el pelo, de cuando le estás sirviendo estiércol, y de cuando le estás sirviendo un plato de calidad. Con lo cual, a mí no me es incómodo estar en la televisión. Yo ejerzo el periodismo, lo he ejercido en prensa escrita, en internet, lo he ejercido en
radio y lo he ejercido en televisión. Yo estuve en el diario El Mundo, estuve en la cadena SER, en la COPE, he estado en 4, en Telecinco y pasado por medios como Televisión Española y algún otro, y he estado en Voz Populi en medios digitales. Es decir, no tengo ningún problema con el formato. Yeah. No me preocupa el formato, me preocupa el contenido. Y tengo... En esto vas a ver que ya te decía yo que yo aspiraba no a ser periodista, sino a ser Iñaki. Voy a robarle una frase a Iñaki. Iñaki dice, es absurdo perseguir el penúltimo gadget, porque siempre va a venir otro, que será el último. La gente que le obsesiona esto de no, y ahora comunicamos por Twitter, comunica periodismo, comunica contenidos, porque los vas a poder adaptar a Twitter. Perseguir el SEO, perseguir Twitter, perseguir Instagram o perseguir TikTok es absurdo, porque cuando ya tengas bien trucado el SEO, Google va a cambiar su SEO y vas a quedar fuera de juego y vas a tener que aprender otra vez. Y cuando sepas Twitter, va a cambiar el algoritmo de Twitter y vas a tener que perseguir Twitter. Con lo cual yo creo que al final lo nuestro es una cuestión de fundamentos, es una cuestión de fundamentales. Lo que publicas es verdad o es mentira. Lo que publicas está bien documentado, bien contextualizado o no. Lo has entendido, lo has hecho entender. Y a partir de ahí, el formato que se le da, radio, prensa, tele, Twitter, Facebook, Instagram, me da exactamente igual, es secundario. Digo lo mismo de la cocina. Los platos que están buenos, puedes servirlos en vajilla de loza o en papel de plástico, da igual, en un plato de plástico. Lo importante es lo que cocinas. Y yo creo que lo importante es lo que cocinas, no el formato que le das. Con lo cual, a mí no me incomoda estar en la tele. Me incomodaría si yo hiciera cosas que van contra mis principios, y eso de momento no ha pasado. Y así me va a mí. Este podcast, que tiene la ambición de enseñar un poco la profesión desde dentro a la gente que no se dedica a esto, pero es verdad que somos una profesión muy comentada y es una manera de darle un poco de visibilidad a las tripas del periodismo. Has dicho que has estado en un montón de medios, entre ellos la SER, la COPE, que serían como las cadenas de radio potentes más contrarias en sus líneas editoriales, también El Mundo y ahora mismo pues la SER, que también hay bastantes diferencias de corte neoliberal, más socialdemócrata. Como un periodista de economía, y además que tiene tanto valor por su firma y por la verdad como nos estás contando, convive en esos ecosistemas editoriales tan distintos? Yo he tenido suerte en ese sentido. Yo a toda la gente siempre le digo lo mismo, especialmente quienes nos ven, si nos ven chavales que empiezan a pensar en esto, yo le digo lo contrario de lo que les dicen. La gente cuando empieza a estudiar periodismo, a todos nos lo han dicho, estoy convencido de que a ti, estoy convencido de que a quien se sienta aquí, a todos nos han dicho, deja esa profesión, deja ese oficio, se pasa hambre, vas a estar jodido, vas a estar mal. Esto nos lo han dicho a todos, a todos. Yo les digo siempre lo contrario, les digo adelante, os lo vais a pasar en grande, es un oficio apasionante y no viene un meteorito sobre el periodismo. Va a ser lo que vosotros queráis que sea. Si vosotros os dicen mentir y mentís, pues entonces será un oficio de mentiras y de mentirosos. Pero si vosotros aguantáis y tenéis cierta resistencia, por lo general los jefes no te dicen miente. Simplemente ven quién es más o menos maleable, más o menos flexible. Con lo cual, yo digo en esto que, uno, yo he tenido suerte. Porque cuando yo estaba en la COPE, gobernaba el PSOE. Con lo cual era muy fácil estar en la COPE, porque te permiten hacer periodismo crítico. Cuando me fui al Mundo, gobernaba Felipe entonces. Era el final. Y era muy fácil ejercer la profesión allí, porque se hacía periodismo crítico. Cuando ganó el Partido Popular, yo salté a la cadena SER, con lo cual era muy fácil ejercer el periodismo así. Y me ha ocurrido de romper esta sincronía en dos ocasiones. Uno, en Voz Populi, donde yo tenía una línea que no era la línea del periódico, yo estaba bastante más a la izquierda de donde estaba el periódico, y tengo que decir que mi director no solamente me respetó, sino que, en fin, nunca cruzamos una línea. Yo nunca publiqué una línea de más, una línea que fuera contraria a lo que yo pensaba. Con lo cual, creo que, primero, he tenido esa suerte, la de ir siempre contracorriente. Esto es suerte, esto no es talento, eso es suerte. Y dos, he tenido la decisión de, una vez que tienes tu carrera más o menos clara, mantener tu brújula. Y te digo, cambiaron las tornas con 4
en un momento determinado en el que gobierna el Partido Popular, yo estoy en 4, y luego en la SER, donde ahora gobierna el Partido Socialista, y puede haber más afinidad ideológica. Y cuando yo tengo que decir que el gobierno de Pedro Sánchez o Pablo Iglesias han hecho algo mal, lo digo porque lo creo y porque lo siento, y porque están haciendo muchas cosas mal. Y creo que es la única forma de sobrevivir en esto, que es la honestidad, primero con uno y luego con la audiencia. Yo siempre digo lo mismo, respetemos a los jefes. Los jefes no son gilipollas. Y los jefes no son mis editores ni mis directores de informativos. Son los espectadores y los oyentes, que se dan cuenta de si les estás engañando o si estás mintiendo porque estás en cierta cuerda ideológica. Yo no creo en el periodismo de trinchera. No me lo creo. Y creo que lo único honesto que hay es no ser como ciertos periodistas, que si el Partido Popular hace algo mal, van a decir qué bueno es el Partido Popular. Bueno, yo, si el Partido Socialista hace algo mal, voy a decir que lo hace mal. Y si lo hace mal Podemos, voy a decir que lo hace mal Podemos. Porque no se puede hacer otra cosa. Yo no creo en el periodismo de trinchera, porque el periodismo de trinchera, no es periodismo, es sectarismo. Sí, de hecho, en tu caso, que eres una persona mediática y por tanto recibes muchos inputs, es verdad que cualquier persona que quizá no se dedique a esta profesión y piense en ti, te asociará más con la línea de izquierda, socialdemócrata. Eso cuando uno se considera un periodista que defiende la verdad y además es mediático y por tanto entiendo que a través de redes sociales te llegará bastante turra de gente diciéndote porque has hecho... Bueno, de hecho creo una polémica el verano pasado en la SER. Unas cuantas, llevo unas cuantas. Cuando uno recibe eso y considera que su trabajo lo ha hecho con honestidad, ¿cómo se come esa lluvia de críticas a saco? Que entiendo que uno considera que son quizá injustas o simplemente que se ha equivocado, pero además de el peso del error, te comes luego encima el peso de una audiencia muy sesgada y muy pesada. Yo les digo dos cosas a dos sectores. A los que creen que soy de los suyos, yo les digo no. Yo no soy de nadie. Yo quiero creer que estoy con la verdad. Y es mi única defensa. Y si el gobierno miente, yo voy a decir que miente. Por ejemplo, por poner un ejemplo que enardece mucho a la derecha ahora. Sí, no son 40.000 muertos, no, ni mucho menos. Llevamos 26.000 muertos en residencias de ancianos, la cifra es mucho mayor de lo que reconoce la estadística oficial. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú dices esto, se descuenta. Nadie dice, mira que creía yo que era de izquierdas y está criticando al gobierno. Cuando tú defiendes al gobierno en algo que crees que hay que defenderlo, entonces eres un rojo, muy afín, pero cuando tú criticas, entonces eso se silencia. Yo, a los que creen que soy de los suyos, les digo, no, yo no soy de los vuestros. Yo soy periodista y puedo tener mis ideas como las tiene cualquier otro ciudadano, pero cuando el Partido Socialista, cuando Podemos, cuando Esquerra o cuando cualquier otro hace algo mal, yo denuncio que hace algo mal. Insisto, te estoy poniendo muchos ejemplos, déjame que te ponga otro. El del dumping fiscal. No lo entiendo. Es más, me parece una locura siendo de izquierdas decir que Madrid ejerce el dumping fiscal. Vamos a ver, hasta donde yo entiendo. Teníamos un estado de las autonomías, ¿no? Esto era lo que defendía la izquierda. Las autonomías pueden ejercer su autonomía, ¿no? Esto es lo que decía la Constitución. Salvo que sea Madrid, salvo que la autonomía la ejerza alguien del PP. Si la autonomía se ejerce en sentido contrario al que yo quiero, entonces ya no hay autonomía. Entonces esto es una España grande y libre. Si esto es así, si esta es una grande y libre, que me explique el Partido Socialista cuál es la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo creo que lo que está haciendo el Partido Socialista, en este caso, con Isabel Díaz Ayuso, es extraordinariamente injusto. Y lo dice alguien que no le ha regalado los oídos a Isabel Díaz Ayuso. Así que, yo no soy de los vuestros. Yo estoy con lo que yo creo. Y lo digo de verdad, con honestidad. Yo critico al PSOE, critico a Podemos, como critico al Partido Popular o a Vox. Y ahora vamos al capítulo 2. Vox. Hay una parte en la derecha que no se cree esto de la libertad de expresión. Y que cree que libertad de expresión es libertad para decir amén a lo que ellos digan. Y cuando mienten, y tú dices que mienten, y demuestras que mienten, y muestras con números que mienten, entonces lo que te dicen es que o te estás inventando las cifras, o eres un manipulador, o, y acabamos siempre aquí, un rojo. Bueno, si las matemáticas son de ser rojos, venga, que me apunten.
Si las matemáticas son de ser progresista o, en fin, pues bueno, si las matemáticas son de ser de un lado, a mí que me pongan en el lado de las matemáticas. Yo creo que la gente debería empezar a pensar la vida, por lo menos en quienes estamos en el periodismo, de una manera un poquito menos binaria. Esto no es conmigo o contra mí. Por lo general, todos los debates tienen muchas sutilezas en la vida. Yo digo que quien sea padre y nos esté viendo sabe que si sus 2 críos tienen una bronca, probablemente parte de razón tienen los 2 y probablemente los 2 tienen parte de culpa. ¿Qué hace pensar que la política es distinta? Los del Madrid no son capaces de asumir que el Madrid ha jugado mal, que ha cometido errores. Los del Barça no son capaces de asumir que los culés esa noche han tenido un mal día. No pasa nada con denunciar esto. Insisto, a los que se piensan que eres de los suyos y que tienes que callar, no han entendido la libertad de expresión, entienden la sumisión. A los que creen que eres de los contrarios o que eres de los contrarios y que por tanto cualquier cosa que digas es mentir, tampoco han entendido la libertad de expresión. Yo creo que tenemos nosotros, vosotros, este tipo de espacios, yo creo en esto, una labor de también educar en esto un poquito a la ciudadanía y de decirle, oiga, mire, que publiquemos algo que a usted no le gusta no significa que sea mentira. Que publiquemos algo que nos incomoda es lo que suele pasar en la vida. La verdad es compleja, tiene aristas, los nuestros no son santos, los de enfrente no son demonios, los nuestros no son amigos y los otros enemigos. Por lo general hay una amplísima gama de grises y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Ampliar el debate con esos grises, porque solo así se enriquece la democracia. Ahí entra un tema delicado que hemos comentado alguna vez en este podcast con otros invitados, que es, por ejemplo, el modelo de suscripción de pago a los medios de comunicación ahora, que parecía mentira, ¿no? Que se estuviera vendiendo una cosa en un sitio y la misma regalando en otro. Y incluso medios como el diario.es, se me ocurre, que viven sobre todo de las cuotas de la gente que paga por leer el periódico. Eso en una sociedad donde parece que cada vez acude más a los medios para confirmar prejuicios más que para conocer la verdad, también es verdad que abre un poco esa caja de los truenos delicada y que choca un poco con lo que me decías antes de que el jefe es muy inteligente, que es la gente que acude a un medio de comunicación para que le cuenten la vida como le gusta a él verla. Eso no sé si ha habido un hábito con todos estos años de malentendido periodismo en libertad hacia una democracia donde había mucha libertad de expresión pero poca libertad de pensamiento. No sé si ha tenido que ver con que luego la gente pague por medios que consideren que es buen periodismo pero que realmente no es buen periodismo, es periodismo sesgado. Sí, me parece muy inteligente la reflexión tuya en este sentido. A mí me gusta que me incomode. Mira, yo no comparto la línea editorial de un diario como el ABC. Yo no puedo estar más lejos. Yo no tengo ningún problema en admitir. No me gusta a mí esto mucho de la derecha y la izquierda, pero bueno, yo digo que, por ejemplo, en economía, yo soy una persona, en economía de derecha o izquierdas, liberal y keynesiano, ¿no? Bueno, pues yo digo, yo soy keynesiano. Yo sí creo que el Estado tiene que existir, porque el mercado solo en fin, comete muchísimos excesos y daña especialmente a los más pobres y a los más vulnerables, y creo que el Estado tiene que estar ahí para regular. Yo lo creo esto. Pero dicho esto, el diario ABC hace una extraordinaria información económica en muchas ocasiones. Hay otras en las que yo digo, esto no me gusta, no solamente porque no me gusta, sino porque creo que está mal enfocado. Pero hace extraordinaria información económica. Y no pasa nada en admitir que la derecha o la visión liberal puede tener razón en ocasiones. Yo no tengo ningún problema en financiar al ABC. Es más, yo soy suscriptor de ABC, El Mundo, El País, el periódico de Cataluña, La Vanguardia y 5 Días. Que recuerde. ¿De Netflix también te estás apuntando? Sí, esto yo pues entonces no te falta así, sí, está bien. No hablemos de esto, que me voy a avergonzar. Pero yo creo en esto. Quiero decir, solo así se enriquece este debate. Para que me cuenten lo que yo ya sé, no necesito periódicos. Me junto con mis 4 amigos de Twitter, Facebook y estos grupos y solamente me van a decir lo que yo pienso, porque además el algoritmo depura a los que no piensan como yo y solamente me hace amigos que son como yo y cierra mucho más mi comunidad. Con lo cual, me parece muy inteligente lo que estás diciendo. Yo no había pensado ese problema en el modelo de suscripción, pero si me permites que te coja esa mano y diga, no pasa nada. Si a usted
El País no le encaja al 100%, probablemente es que El País está haciendo un buen trabajo. Yo no comulgo con todo lo que publica El País y sigo pagándole al País, porque me interesa que periodismo como el que hace, y hace periodismo, mensaje por cierto a Ortega Smith y a todos estos, pocos periodistas como los periodistas del País, pocos periodistas en este país como los periodistas del País, a ese periodismo yo estoy dispuesto a pagarle, aunque no comulgue con todo, aunque no comulgue con ello. Vamos a ir terminando, que no te quiero entretener mucho más, pero tranquilo. Te quería hacer una pregunta más que, acostumbrado a manejar, ser un periodista con una firma que tiene un peso y que por tanto tus noticias y sobre todo a raíz de la televisión tienen una repercusión social, quería hablar un poco, que estábamos comentando también el tema de las redes sociales. Yo creo que el tema de Twitter y sobre todo Twitter, yo creo que en la profesión ha aparecido de una manera, pero también yo creo que se ha reconvertido en otra, que es la necesidad que tienen muchos periodistas de estar todo el día conectados a Twitter dando opiniones súper rápidas sobre cosas que exigen muchas veces un análisis mucho más profundo, o por lo menos yo lo necesito. No sé si hay gente que es capaz de leer súper rápido o que... Entonces creo que eso en la profesión también nos está haciendo un poco de daño, porque al final el tema de la marca personal, que estuvo muy de moda cuando hubo esa crisis en el periodismo, decían, no, es que el futuro no son los medios, es la marca personal, ha derivado en una especie como de egolatría rara, donde parece que tienes más prisa por poner un tuit que por escribir un buen titular. Y no sé eso tú cómo lo has manejado, acostumbrado ya de por sí a tener una carga mediática importante. Dos cosas de esto. Primero yo y luego los de fuera. Vale. Venga, yo. Yo no soy muy buen ejemplo de Twitter, porque creo que la vida es compleja. Creo que no es todo blanco o negro, con lo cual yo no suelo colgar mis opiniones en Twitter. Yo hago una cosa que es titular, desarrollo cifras, datos y tal, y creo que la complejidad va más allá de 240 caracteres. Esto es lo que yo creo. Con lo cual, yo tuiteo un titular, como no tengo ninguna otra forma de marcar que es un titular, lo pongo en mayúsculas. Esto va aparentemente contra todas las reglas de civismo en Twitter, porque la gente piensa que gritas. Bueno, pues oye, piensen ustedes lo que quieran. Yo no tengo otra forma de decirle a mi lector en Twitter, estoy titulando. Y debajo vienen 7 otras líneas que ya no son el titular, son mi desarrollo. Como no tengo ninguna otra forma, y esta es la gramática que yo he conseguido en Twitter, y es la única que Twitter me ha permitido, yo lo utilizo así. Quienes me siguen a mí en Twitter saben que yo no opino prácticamente de nada en Twitter. Y yo tengo opiniones contundentes, las expreso, pero creo que tienen cargas de matices que requieren algo más de 240 caracteres. Con lo cual, yo soy un mal tuitero en ese sentido. 2, no me siento en la obligación de entrar en todos los debates, porque no sé de todo. Y porque tampoco creo que mi opinión aporte valor a todo. No soy muy bueno en ese sentido tampoco. 3, me obsesiona relativamente lo del número de seguidores. Yo ahora mismo tengo 195.000, una cosa así. Yo estoy muy lejos de los grandes titanes del Twitter en este país, que son millones y millones de seguidores. Pero me obsesiona relativamente poco, porque creo que esto tampoco es un concurso de popularidad. Yo, si quiero concursar en algo, prefiero concursar en solvencia. Con lo cual, prefiero que me lea quien necesita información buena, de rigor, que, en fin, ver cuál es la opinión de este o cuál es la ocurrencia, e insisto, yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de la gente fuera en Twitter. Yo sigo a cuentas que son maravillosas, creo que hacen cosas estupendas, pero no hacen periodismo. Hacen comunicación, no hacen periodismo en Twitter. Con lo cual, yo no soy muy buen tuitero, porque yo rompo todas estas reglas de Twitter. Insisto en lo de las otras cuentas de Twitter, y con esto acabamos la parte yo, y luego ya si quieres hablamos de los tuiteros. Pero yo le robo una frase a David Simmons. David Simmons, el creador de The Wire, que era periodista de sucesos en Baltimore. Efectivamente. Es un tío que dice: yo no creo en el periodismo ciudadano, dice. Lo mismo que un señor con una manguera no es un bombero, un señor con un Twitter no es un periodista. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, cuando tuiteo, he intentado chequear lo que he publicado, intento adelantar lo que estoy publicando, e intento que haya un trabajo periodístico detrás. Insisto, no estoy disputando
cómo utilizan Twitter otras personas. Pero digo, todo lo que hay en Twitter está en la misma plataforma, pero no todo es lo mismo. En Twitter hay periodismo, en Twitter hay cierto trabajo y en Twitter hay gente que simplemente publica rumores o opiniones muy livianas. Lo que digo es, no se puede confundir todo esto. Y esto es lo que digo que hace que sea muy importante la educación de la gente. No toda el agua que corre por este río es agua potable. Esto es lo único que yo digo. En Twitter no todo lo que se publica es información. Es más, mucho de lo que se publica no lo es. Es justo lo contrario. Con lo cual, desde la parte del autor, a mí Twitter me preocupa mucho solamente en ese sentido. En el sentido de que a mí no me gusta perder rigor. Creo que... en esto me perdonas el momento pedantín. Yo Dale. en casi todas las entrevistas tengo un momento pedantín. El momento pedantín este es el de Bill Keller. Bill Keller es el director del New York Times y cuenta cómo cuando él entra en la profesión está el daily deadline, le llama él, que es el corte al día, ¿no? Cada día hay que sacar una noticia y tienes 24 horas para el rigor de cerrar bien tu noticia. Hasta que llega la información en los grandes noticieros de la televisión americana. Y entonces es el midday deadline, porque tienes 12 horas hasta que llegas al informativo de la noche y luego tienes que empezar al informativo de la mañana. Y entonces empiezan los boletines horarios y es el early deadline. Y entonces tienes ya que correr más y el rigor se va a costar. Y ahora estamos en Twitter. Y Twitter, dice Keller, es el constant deadline. Y ahí es donde empezamos a perder rigor. Con lo cual, insisto, desde el lado del autor, a mí Twitter me preocupa solamente porque desenfundar rápido en ocasiones hace que fallemos el tiro. Con lo cual, me preocupa solamente por eso. Me preocupa solo porque hay autores que por esto, lo que tú estás diciendo, ganar popularidad, ser los primeros, meterse en el debate que está trending ahora mismo, por entrar en todo eso, hacen cosas muy interesantes, pero no hacen periodismo. Y yo creo de verdad en santificar la profesión, creo de verdad en santificar el periodismo. Y esto es nuestro lado. Luego está lo otro, lo que dices tú de los tuiteros. Para ir acabando, simplemente quería saber, tú has hecho radio, tele y prensa escrita. ¿Cómo se aprende a hacer los tres formatos con una solvencia profesional más que demostrada? No es por hacerte la pelota, pero bueno, te ha ido bastante bien. Yo digo que yo he hecho periodismo y creo que al final esto es un trabajo de fundamentales. Yo me entero de cosas, intento enterarme antes, intento chequearlas bien y publicarlas. Y me da igual cómo. Luego aprender... yo cuento una cosa... Es interesante cómo hace su biografía Steve Jobs. Steve Jobs cuenta que pierde el trabajo, sale de la universidad, se queda tal, y cuenta cómo toda su vivencia, y de repente te das cuenta de cómo todo eso ha hecho Steve Jobs. Bueno, pues yo que no soy Steve Jobs, y que, en fin, ya quisiera, yo digo, muchas de las cosas que te han pasado en la vida y que la gente en esta profesión, no sé si los que nos ven se han dado cuenta, pero hay mucha gente que tiende a engordar su ego en esta profesión. Digo, la gente que ha venido hasta ahora es bastante normal. Normal, sí. Esto es que no has traído a periodistas normales. Porque o se han portado muy bien y luego llegan a casa y cuentan otra historia. Esto es porque... Pero bueno, la gente que ha venido es soportable. Yo digo que el único ego más peligroso que el de un periodista es el de un político. Porque estamos ahí en esta batalla. Y yo miro mi carrera hacia atrás y de repente digo... Ahora estoy haciendo gráficos para las teles, enseñando cómo sube el PIB, cómo baja el PIB, qué tal. Yo empecé de becario en El Mundo haciendo infografía. Y en ningún momento en aquel momento pensé, esto me va a servir para la tele. Tú, las herramientas que vas cogiendo en la vida te van dando luego para hacer algo. Y lo único que hay que saber es, primero, aprovechar lo que aprendes y segundo, aplicarlo después. Pero no ha habido un plan. No hay un plan preconcebido, no hay un plan de nada. Yo intento hacer periodismo y me da igual el formato. Me da igual que sea un gráfico en un periódico, una crónica en internet, una radio o un programa de radio o la pantalla en televisión. Yo creo simplemente en santificar los hechos, en proteger a las fuentes y en contar la verdad. Y Twitter. Y en esto. Hablamos de los tuiteros. Tú sabes que cuando hagamos esto y nos oigan, sí. Lo primero que me van a empezar es a saltar los clips estos. Es que además yo voy a hacer un corte para la promoción del episodio en esto porque sé que lo que nos va a dar más retweets, por tanto... Perfecto, entonces digámoslo así. Hablemos de Twitter. Los que nos escuchen en Twitter se van a enterar.
Esto te da para la promo, Sí, ¿verdad? dale, dale. Venga, vale, pues Os vais a enterar. hablemos de Twitter. Twitter empezó siendo un ecosistema de intercambio de argumentos y opiniones. Y empezó muy bien Twitter. Hoy tengo muy serias dudas de que cómo empezó sea Twitter. Twitter ha cambiado y ya no es Twitter. Twitter se ha convertido en una máquina que ahora mismo tiene más de 100 millones de cuentas aquí en España. Cuando somos 47 millones de habitantes, algo falla. O hay gente que tiene más de una, más de dos y más de tres identidades, o hay un ejército de bots ahí fuera. Y esto está pasando. ¿Y qué ocurre? Que cuando aprietas ciertas teclas, por ejemplo, la tecla de Vox, y Vox tiene 3,3 millones de euros dedicados a esto, a este, en fin, ejército de las redes, de repente esas teclas se vuelven contra ti y empiezas a tener cientos de miles de personas atacándote. Da igual que tú hayas dicho la verdad, da igual que lo que estén publicando de ti sea radicalmente falso o radicalmente fuera de contexto, da igual, porque lo que se busca es amedrentarte, para que no vuelvas a atacar o no vuelvas a desenmascarar o no vuelvas a decir. Y en esto se ha convertido Twitter. Y ocurre lo mismo al otro lado. Tú mencionabas el incidente que yo tuve, me dices, con Pablo Iglesias en la cadena SER. El incidente es, yo le hago una entrevista dura. Pablo Iglesias, al que yo le he hecho muchas entrevistas duras, porque ha venido a mi programa en televisión cuando yo estaba en las mañanas de 4, y hemos tenido muchas entrevistas duras, nunca pasa nada. Y no hay ningún problema. Pablo Iglesias lo entiende y yo también. ¿Cuál es el problema? El problema es que están en campaña electoral en aquel momento sobre si hay o no gobierno de coalición con el Partido Socialista y lo toman quienes siguen aquello como movimientos políticos. Yo creo que Pablo Iglesias entiende que no es un movimiento político. Yo desde luego entiendo que no es un movimiento político, pero yo no hago masajes, yo hago entrevistas. ¿Qué ocurre? Que en esa entrevista yo cometo un error. Estamos hablando y yo le estoy diciendo cómo ellos no apoyan el techo de gasto, como tal, y en un momento miro si alguien se quiere molestar, miro el iPad mirando de qué estamos hablando y buscando una cifra. Y entonces él cambia techo de gasto a presupuesto. Y yo le digo, bueno, ustedes votaron en contra. Y entonces me dice, pero ¿cómo me puedes decir esto, Javier, si nosotros votamos a favor? Y me doy cuenta de que él ha cambiado la conversación de techo de gasto a conversación de presupuesto. Yo cometo un error. Es un error por levantar la atención de la entrevista durante los 3 segundos fatales. Cometo el error, sigue la entrevista y no pasa nada. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que los fans en aquel momento toman los 3 segundos de esa entrevista como los 90 minutos del partido. Y la falta en un partido, incluso cuando tú admites, oiga, patinado y es de tarjeta, no es el partido entero. Yo pedí disculpas en Twitter. Es la única vez que yo he hecho un tweet que no fuera puramente informativo. La única. Porque empezó un ataque en el que me llamaban desde perro hasta traidor, hasta vendido, hasta hijo de puta, hasta la demás, te las voy a ahorrar todas. Sigo sin entender a día de hoy, primero, que esos 3 segundos, a quien cree que tienes solvencia, porque cree que eres ideológicamente como es él, se la haga perder. ¿Qué ocurre? ¿Que esos 3 segundos definen tu carrera? Bueno, no lo entiendo. Pero lo que, desde luego, no quiero entender, no quiero tolerar y no pienso compartir jamás, es la falta de respeto que viene después. La falta de respeto que viene después fue localizar a mi padre, para insultar a mi padre en redes. Y esto se hizo. Localizar a mi familia, para insultar a mi familia en redes. Y, por supuesto, insultarme a mí. No lo puedo entender. No puedo entender ese grado de convivencia. Primero, porque creo que hay un ejército de bots dedicado a esto. Y segundo, porque creo que hay un efecto manada en todo esto. Cuando la gente ve que te están sacudiendo y dice barbaridades, dice una barbaridad todavía mayor. ¿Qué experiencia tuve yo con esto? Yo escribí una carta, la tengo aquí todavía, una carta que era ¿por qué dejo Twitter? Y explicaba por qué dejaba Twitter, porque era imposible conectarme y no tener literalmente 50
100 mensajes por minuto llamándome hijo de puta. Era imposible aquello. Hasta que decidí, bueno, vamos a ver si la manada no es todo lo inteligente que debiera ser, pero las personas sí. Y entonces empecé a contestar por mensaje privado, que es lo que yo hago cuando yo estoy en Twitter. A mí no me gustan los debates públicos, especialmente cuando son ataques personales a mi persona. Yo no ataco a nadie, pero sí hay gente que te insulta. Entonces, no me gusta a mí ese tono y no me gusta contestar así. ¿Qué hago yo? Yo mando un mensaje privado y lo que digo es, oye, me gustaría que pensaras en ese tono, me gustaría que pensaras cómo sería esto si yo te lo digo a ti, si te lo digo delante de tus hijos o si te lo digo en público. Y muchísima gente se disculpó, entendió y empezamos una conversación que todavía continúa a día de hoy. Yo tengo esas conversaciones privadas. Con lo cual, llevo todo esto a una conclusión. Primero, Twitter se ha convertido en una maquinaria para reforzar ideas y polarizar opiniones. A mí no me gusta eso. 2. Twitter se ha convertido en un ejército profesional de amedrentadores que no son personas, en muchas ocasiones son máquinas, y no me gusta eso. Y 3, cuando pasan estas cosas de efecto manada, yo vuelvo a apelar otra vez a la gente. Me gustaría que la gente sea consciente y se ponga un segundo en el papel contrario. Antes de llamar a Pablo Casado hijo de puta, piense un segundo. Si tiene razón, si no, ¿qué pasaría si esto se lo hicieran a usted, o a su hijo, o a su padre? Y a partir de ahí a actuar en consecuencia. Y todo esto es mi mensaje a la gente. Y ahora te cierro con esto porque me estoy alargando demasiado. Mi mensaje principal no es a la gente. Mi mensaje principal es a Twitter. Twitter está haciendo mucho dinero con el odio. Está convirtiéndose en un negocio muy rentable de bilis. Y un negocio que gana tanto dinero con bilis y que, por cierto, no paga impuestos en España, tiene que replantearse si quiere cambiar su modelo de negocio. Yo no entiendo por qué Twitter detecta y declara fake news en Estados Unidos, pero no lo hace aquí en España. ¿Qué ocurre? ¿Que aquí no hay que vigilarlo? ¿Que solamente se vigila allí porque allí está la polémica y es el Congreso americano el que ha llamado a Twitter a sentarse en el banquillo? ¿Aquí hay barra libre para decir cualquier barbaridad? Mi llamamiento principal es a Twitter. Twitter es quien tiene que vigilar ciertas cosas, es quien tiene que actuar en ciertas cosas. Y yo propongo humildemente mi solución. Y mi solución es un DNI, un documento nacional de identidad, tras el que haya alguien. Porque en España no podemos comprar un teléfono móvil, ni siquiera uno de usar y tirar, sin un DNI. Porque aquello se pudo convertir en un arma. En el 11M... El 11S es cuando empezó el cambio de política, ¿no? Y en el 11M las bombas de nuestros metros se detonaron con teléfonos móviles. Y aquello puede ser un arma. Bueno, Twitter puede ser un arma. Un arma para enriquecer y nutrir o para vilificar, dañar y emponzoñar la democracia. Y como puede serlo, y como si yo digo una barbaridad, yo estoy sujeto a tribunales, y como cada cosa que yo digo viene con el nombre Javier y el apellido Ruiz, creo que pedirle a Twitter saber quién está detrás de la cuenta si comete una barbaridad no es pedirle demasiado. Porque el problema que tienes es que si tú denuncias que alguien escriba, como me ha pasado a mí, voy a violar a tu hija, yo no tengo hijas, yo no estoy casado, pero a mí me han dicho voy a violar a tu hija. Y si tú lo denuncias, detrás no hay nadie. Porque Twitter no facilita quién está detrás. Yo creo que la solución a este problema es un DNI. Un DNI. ¿Usted quiere registrar 19 cuentas de Twitter? Ningún problema. Todas ellas con su DNI. ¿Usted quiere registrar 19.000? Ningún problema. Y si usted dice voy a linchar a los negros, o voy a matar a, o Gora ETA, eso te hace penalmente responsable. Como es penalmente responsable, y aquí te voy a dar todo tipo de nombres, Federico Jiménez Los Santos, que ha ido a tribunales y ha pagado por las barbaridades que haya podido decir, Pedro J. Ramírez, Javier Ruiz, Iñaki Gabilondo, Telecinco, Antena 3, Mediaset, La Sexta, 4, quien queramos. Yo no entiendo que en el panorama mediático todos seamos responsables, menos quien se esconde detrás de Capitán Sarcasmo 7483. Bueno, pues detrás de eso hay alguien.
Y esa persona tiene que tener la misma responsabilidad penal y la misma responsabilidad periodística que tengo yo. Sobre todo porque es una cosa perversa, y es que con la costumbre luego que hemos tomado los medios de hacer noticias de debates de Twitter, porque la gente ha entendido, creo mal, que Twitter es una ágora de libertad, cuando efectivamente hay un algoritmo, sesga las posiciones, y por tanto me acuerdo que hace unos meses leí una tuitera diciendo: siempre estoy viendo temas sobre esto. Pues planteate por qué. Entonces, claro, en el momento en que tomamos Twitter como una ágora de debate y libertad, como si fuera la vida real, y no lo es, y lo trasladamos a informaciones de los periódicos, estamos haciendo el juego de polarización de la sociedad, ¿no? Indirectamente. Yo creo que eso que estás diciendo es exactamente así. Es un juego, además, infinito e imposible. CNN empezó a cubrir en aquel momento, cuando comenzaba Twitter, le llamaban to cover the conversation, que era vamos a cubrir la conversación, lo que la gente está diciendo. ¿Y qué ocurrió? Que efectivamente es un juego de espejos. Tú cubres de lo que la gente está hablando. ¿La gente de qué está hablando? De lo que estás hablando tú. Y al final, ¿quién está marcando la conversación? Y ha llegado un momento en que alguien ha decidido poner un interruptor en medio de esto y cortocircuitar todo esto. Y han sido los partidos políticos que tienen dinero para esto. Y de repente, partidos políticos que tienen muchísimo dinero para invertir redes, han decidido que los medios de comunicación hablamos de ¿qué? Hoy, desahucios. ¿Por qué? ¿Porque lo ha marcado Vox en la agenda? ¿O hablamos de ley de igualdad? ¿Por qué? ¿Porque lo ha marcado Podemos hoy en la agenda? ¿Porque alguien ha decidido que todos sus bots hoy actúan y hablan de tenemos que cubrir esto? Yo en este debate, insisto, como me verás citar todo el rato, cuando CNN empezó con aquella cosa de we covered the conversation, cubrimos la conversación, el New York Times acabó contestándole we make the conversation. Nosotros hacemos la conversación. Yo creo que debiéramos en el periodismo aspirar más a lo segundo que a lo primero. Sobre todo porque luego cuando uno mira los trending topics hay días que son una locura. Puedes tener a Bárbara Rey, cláusula del alquiler y Franco. Y dices, si en este país lo que se está hablando ahora mismo es de Bárbara Rey, del alquiler y de Franco, bueno, pues yo creo que es una sociedad esquizofrénica que no es real, ¿no? Y luego hay una última, y en esto a todos los de las redes sociales, Dios mío, nos van a matar, y hay una última guinda / asterisco, que es Twitter se está convirtiendo en un burladero para los políticos. Cuando no quieren contestar, se graban una declaración, la cuelgan en Twitter y nosotros cogemos esa declaración como si hubiera sido una entrevista o una rueda de prensa, como si eso tuviera el menor valor periodístico. Y no lo es. Es un plasma. Y como denunciamos el plasma en su día, y el pobre Mariano Rajoy se llevó una manita de caricias, de caricias, por aquello, no podemos tolerar que esto pase. Con lo cual, insisto, creo que esas redes pueden ser instrumentos fantásticos de debate y de cambio, pero ahora mismo no lo son. Tenemos que cambiar 2 o 3 cosas, 2 ajustes finos, porque si no, lo que son un fantástico modelo de negocio a costa del odio y un fantástico modelo de negocio de bilis. Y esto no debe ser. Fíjate hasta dónde hemos entrado en la trampa, y es un matiz solamente, pero en esta situación pandémica de coronavirus, con las ruedas de prensa telemáticas donde el periodista entra por webcam a hacer la pregunta, eso se vistió como un ejercicio de mayor libertad de prensa, porque las preguntas no las leía Miguel Ángel Oliver, por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez. Pero luego entramos en la paradoja de que cuando hacías esa pregunta no tenías opción de repreguntar. O sea, que al final la libertad de prensa se convirtió en que el periodista demostraba que sabía leer una pregunta, pero no había repregunta. Y en eso yo creo que también caímos un poco en ese juego un poco perverso, que era muy heredado de la forma de comunicar a través de Twitter. Yo aquella etapa, la etapa de las ruedas de prensa digo, y insisto, quienes me ven y me conocen, no pretendo sorprenderles ni escandalizarles, pero aquello fue una enorme farsa del gobierno. Fue una enorme farsa. Primero, porque con todo el cariño, de verdad, con todo el cariño a los compañeros de La Buena Onda, que estaban allí todos los días. Sí, que si le llevaban a los militares a la Plaza del Pueblo, claro, a limpiar el pilón. Y todos los días preguntaban. Yo lo digo en serio, les tengo todo el cariño, todo el respeto, y están en todas las condiciones de igualdad. Pero no representan al mismo número de lectores, ni al mismo número de... Y tenías preguntas de medios que decías, esto es una forma de que no pregunte el país. Esto es una forma de que no pregunte el mundo, de que ABC no haga la pregunta incómoda. Esta es una forma estupenda de que Expansión no le pregunte a la ministra de Hacienda, o de que, en fin, cualquier medio que queramos no pueda preguntar. ¿Por qué? Porque quedas diluido. Y luego,
cuando para colmo tenías la fortuna de que te tocaba la lotería de la pregunta ese día, efectivamente tú preguntabas y no te contestaban. Y entonces decías, no me ha contestado, y ya estabas en mute. Y decías, estupendo. Con lo cual, aquello fue una gran farsa. Lo ha sido, y yo digo que todavía en muchos días lo sigue siendo. Y para terminar, 2 preguntas que le hacemos a todos los que pasan por aquí. Una, ¿cuál es el momento que recuerdas como el más especial de tu trabajo como periodista? No el más importante, sino el más especial. Y para terminar, ¿cuál es la mayor cagada que has cometido ejerciendo la profesión? Venga. El momento más especial, la mejor cobertura para mí, yo he estado en unas cuantas que han sido un poco duras. Yo viví el 11S en Estados Unidos, viví en Nueva York, yo estaba allí en aquel momento y viví allí, tenía amigos allí y fue una etapa dura. He cubierto la crisis financiera luego en Wall Street y he cubierto muchas cosas que son, bueno, en fin, el 11S lo viví, el 11M, perdón, lo viví aquí. He cubierto cosas... bueno, señal de no es ningún mérito, es señal de que te haces viejo y de que ya has cubierto muchas cosas. Pero la más especial para mí fue Katrina. Katrina para mí fue una experiencia extraordinaria porque iba con un técnico de la cadena SER. Íbamos en un coche, un técnico de la cadena SER y yo. Y entrar a una zona devastada era pasar el checkpoint del ejército. Y cuando pasabas un punto determinado, el ejército te decía: van ustedes bajo su propio riesgo. Si se quedan tirados, no vamos a ir a recogerles. Y tú les decías ok, y entonces te decían: roben neumáticos. Cuando vayan hacia allá, vean coches como el suyo y roben neumáticos, porque van a pinchar. Y como van a pinchar, ustedes van a necesitar neumáticos. Roben neumáticos. Y mi técnico y yo nos dedicábamos a robar neumáticos según estábamos entrando. Y recuerdo tener que poner literalmente con cinta aislante. Éramos una radio, pero tuvimos que poner TV en el capó porque les disparaban a los coches pensando que eran coches que venían a robar. Entonces, para que se nos identificara como un medio de comunicación, pusimos TV en el capó, arriba, en fin. Y me acuerdo de muchas vivencias de aquellas. Pero me acuerdo de una que es la que te digo que hizo el momento más especial. Había una chica española. Su madre había entrado en la ventana, en la SER, y había dicho que llevaba días y que estaba muy preocupada por su hija porque su hija vivía en un estado en Mississippi y en una zona y nosotros estábamos relativamente cerca de allí. Y entonces dijimos: vamos a buscarla, vamos a ver si la encontramos. Y entonces aquello eran 2, 3 carreteras que recorren un estado y encontramos a la chica con el satélite de la cadena SER. Y la experiencia de poner a esta cría a hablar con su madre en antena y que la madre entendiera que la hija estaba bien y que la hija llorara al oír a la madre después de todo lo que había pasado con el Katrina, te juro que es de los recuerdos más bonitos que yo tengo de la profesión. No es el mayor servicio público que yo he hecho, no es mi mejor trabajo periodístico, pero es el que recuerdo con más cariño de corazón. La mayor cagada. Tengo 2. Te las voy a dejar para que te recrees, porque, sí. porque todo el tema de los fact-check, vamos, todo va a venir. Hay una de ellas que me persigue y que si alguien hace una búsqueda todavía la puede encontrar. Pues dale, Javier. Hubo una confusión en Euskadi entre la Guardia Civil y la Ertzaintza. Se cruzan en un puente y los dos piensan que el coche que hay enfrente es un coche de ETA. Y entonces la Ertzaintza y la Guardia Civil se lían a tiros. Sí, me acuerdo de eso, sí. Hubo un agente herido. Aquella historia era tan increíble que cuando el portavoz de Interior me cuenta en aquel momento la historia, yo le dije: Cayetano, no me cuentes historias. No, joder, tal. Y al final voy a antena corriendo y todo esto es mi larga excusa para contar la cagada. Y la cagada es: yo me planto en antena y entonces suenan los boletines, suena la señal horaria, suena la careta y entonces yo digo: buenas noches, son las 2, es la 1 en Bilbao. Tiroteo en Bilbao. Y a partir de ahí, el resto ya no lo recuerdo. Son las 2, es la 1 en Bilbao, provocó que la corresponsal en Bilbao me llamara para decir: ¡hombre, Bilbao insular! ¿Qué pasa? Y esta todavía me persigue. Y cuando alguien hace una de estas de el estupidiario de la hora, pienso: va a salir la mía, va a salir la mía. Y efectivamente sale la de son las 2, es la 1 en Bilbao. Tiroteo en Bilbao. Pues esta es de las que me persiguen todavía. La otra es
la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak. Yo estaba haciendo informativos en la SER y te juro por Dios, todavía no lo recuerdo, esto es el problema de ir muchos días sin papeles, se me olvidó cómo se llamaba Saddam Hussein. En antena se me olvidó cómo se llamaba Saddam Hussein. Y entonces dije... se va a dirigir a la nación el presidente iraquí. El presidente iraquí va a hablarle a la nación. El presidente iraquí, el presidente de Irak va a hablarle a la nación. Te juro por Dios que todavía recuerdo cómo se llama este tío. Me cago en su padre. Estas dos, cuando las recuerdo, todavía me escuecen. No sé si te pasa que has metido la pata alguna vez y que piensas, ¡ah! Las dos me duelen, las dos me escuecen. Hombre, todavía a día de hoy, ¿eh? Es que cuando uno habla en público, a veces la palabra más simple o la más obvia no te sale y te empiezas a enredar y eso es un agujero de gusano, ¿no? Pues yo a Saddam Hussein le voy a llevar siempre, es más, estuve por tatuármelo, por decir, me lo aprendo. Y lo de las dos, la una en Bilbao, si lo escuchan ustedes, sepan que el joven becario que en aquel momento se encargaba de aquello, se arrepiente todavía a día de hoy. Pues Javier Ruiz, muchas gracias por la honestidad y por la sinceridad, incluso para estas dos últimas cagadillas. Bueno, estas y unas cuantas más, pero estas dos son las más memorables. Y bueno, nada, te seguiremos y ojalá haya tanta más gente como tú viendo así la profesión con esa honestidad. Yo os digo una cosa y os dejo con mi mensaje de 1. El periodismo tiene futuro, no tiene pasado, tiene futuro. 2. Si os gusta esto, si hay chavales que nos están viendo, por el amor de Dios, adelante. Adelante, es maravillosa esta profesión, es un amor muy duro porque te va a tratar muy mal y porque las vas a pasar muy mal y es verdad que vas a empezar y te van a pagar mal, pero esto no está condenado, es divertidísimo y hay un salario que no es económico y va a merecer la pena. Y 3, si son ustedes espectadores y tienen la posibilidad de escoger entre el bueno y el mal periodismo, no escojan el malo, no escojan el malo. Saben ustedes quién lo hace bien, quién lo hace mal, quién es honesto y quién no. Premien a los buenos, castiguen a los malos. Si no, esto sí va a seguir degradándose. Pues Javier Ruiz, lo he dicho, muchas gracias por acompañarnos en Periodistas. Gracias a vosotros.